Valeria Delgado, locutora, recibida en ISER, también soy licenciada en Crítica de Artes, recibida en la UNA, en la Universidad Nacional de Artes. Yo elegí esta profesión de dedicarme a los medios de manera vocacional, empecé a hacer radio de oyente, empecé a amar la radio y a partir de ese momento, bueno, toda esta construcción profesional que ocurrió después, pero si tengo que contar el inicio y el por qué la elegí, evidentemente tuvo que ver con una vocación muy, muy temprana. Empecé a hacer radio en el año 92, cuando estaba empezando a cursar el quinto año del colegio secundario y después, claro, mi profesionalización en el ISER hizo que se abrieran un montón de otros caminos. Desde el año 96, un cachito antes de recibirme, ya empecé a trabajar de manera profesional en los medios. Y para mí la radio llegó por mi vínculo con la música, mi amor por la música, y desde ahí también abracé la radio como una extensión a eso y soñaba con estar en la radio, presentar canciones, entrevistar a mis artistas favoritos y esas cosas que uno puede pensar de niña, de chica. Yo siento que sí puedo definir mi personalidad a través de mi oficio, siento que también soy una privilegiada porque puedo estar en distintos espacios y la radio y ciertos programas y espacios, ¿no? La M, la FM con sus distintas características, la tele, escribir en un portal como Infobae, bueno, me da distintas posibilidades de ir mostrando esto que soy con mis diferentes facetas, intereses, búsquedas y demás. Siempre supe que me gustaba la radio, no tenía definido en qué lugar de la cancha me iba a ubicar. No sabía si iba a ser locutora, conductora, productora, operadora, técnica, la verdad que no lo tenía claro. Incluso me pensé en diferentes espacios, pero primero la decisión fue salir al aire, esa fue como la primera decisión. Otras cosas que me gustaban hacer, como operar y producir, bueno, quedaron relegadas en función del querer decir algo, del querer construir un discurso y del comunicar desde ese lugar. Y después, bueno, de algún modo ir encontrando mi lugar con este camino que hice vinculado hacia, bueno, el periodismo cultural, ¿no? Lo que yo ahora llamo el periodismo cultural, que tiene que ver con difusión de artistas, crítica, que es a lo que me dedico y de lo que me recibí y demás. Pero siempre, no sé si supe exactamente la profesión que iba a tener, pero sabía que me iba a dedicar a la radio. Después llegaron otros medios, perfecto, me encanta, pero la radio es como lo troncal y lo central de lo que más me gusta hacer. Yo disfruto, les diría, casi todo de mi trabajo. Entiendo que cuando uno hace las cosas con vocación, hay un montón de cosas que están mal, no importa en el medio o a lo que uno se dedique, siempre hay pros y contras, pero es cierto que cuando uno hace las cosas con vocación se sienten diferentes y a mí un poco me pasa eso con la radio. Con la radio o con los medios, ¿no? Como que les perdono y paso por alto un montón de cosas. Digo, cuando me preguntan qué es lo que menos me gusta, y sí, bueno, hay que acomodar horarios, a veces se madruga mucho, a veces se trabaja de noche, de madrugada, hay que acomodar ahí la vida familiar, se postergan un montón de cosas, los vínculos, ¿no? Hay que ir sosteniéndolos de otros modos para poder seguir dedicándonos a lo que nos gusta, sin perder contacto con las personas que queremos, y esas personas que queremos nos acompañan claramente en este recorrido porque entienden nuestra vocación. La realidad es que si tuviera que empezar todo de nuevo, yo creo que haría casi todo igual. Creo que elegiría más o menos los mismos caminos. En definitiva, creo que las experiencias personales son las que a uno le tocan vivir y son las que a uno lo construyen. Las experiencias nos forman, entonces incluso las que fueron negativas yo no las evitaría. Probablemente no me hubiera quedado tanto tiempo en algunos lugares, eso sí, a veces por inexperiencia, a veces por temor, ¿no? Hay un montón de factores que siempre influyen como para que uno vaya tomando algunas decisiones, pero incluso con esas demoras o con esos espacios donde ya los tiempos estaban agotados, los vínculos por ahí estaban agotados, cuando uno ya siente que el techo llegó a cerrar, rato o no tiene nada más que aportar ahí en ese lugar, bueno, dar el paso al costado a veces cuesta y siento que tal vez me quedé un poquito más en algunos lugares, pero de todas maneras
elegiría hacer, les diría, casi la misma carrera que hice. No tuve familiares ni personas conocidas tampoco de mi círculo social que se hubieran dedicado a esto, no para nada. Esto también hizo que me construyera sola desde el comienzo de mi carrera, ¿no? Las puertas que golpeé, los currículums que dejé, los lugares, los castings a los que fui, fue así. De desconocido a desconocido, golpeando, entregando el CV y esperando a ver qué pasaba una vez que yo dejaba ahí mi currículum, mi demo o cuando me tomaban una prueba. Me cuesta mucho responder cuando me preguntan cuántas horas trabajo al día, porque es muy difícil de cuantificar. Yo siento que estamos trabajando, los que nos dedicamos a esto, que estamos trabajando todo el tiempo, que escuchamos una historia y que nos parece si eso es nota o no, o si esto lo podemos contar o no en la radio. Muchas veces estamos distraídos haciendo otras cosas de la vida cotidiana y bueno, y se nos aparece eso como algo importante, interesante, y a partir de eso nos genera un disparador para algo para estudiar, para investigar y después para eso poder trasladarlo al aire. Creo que los que estamos en esto trabajamos mucho más de lo que se ve. En mi caso, por ejemplo, que me dedico a la crítica de películas o ahora que están tan de moda las series, bueno, una serie de 10 episodios de 1 hora cada uno y yo estoy 10 horas viendo esa serie, hasta que después me siento en la computadora a buscar información, a escribir sobre eso y recién después eso sale al aire. Bueno, ¿qué te pareció? A ver, a mí me pareció un thriller diferente. Primero que es difícil de contar de qué va. Ronnie la semana pasada hacía esfuerzos por contar. La sinopsis es muy compleja. Vamos a arrancar por los datos, me parece, para orientarnos. Es una miniserie inglesa, solo 4 episodios, producida por la BBC, disponible en Netflix. Desarrollos en mi profesión hicieron que mi forma de trabajar cambiara absolutamente. La llegada de Internet, tener una computadora en el estudio, ni hablar ahora las redes sociales y la posibilidad de tener en el teléfono tanto las redes como la posibilidad de búsqueda de información, de datos. Eso cambió para siempre mi modo de hacer radio. Cuando empecé a hacer radio nada de esto existía. Es más, las producciones era como algo que siempre se decía en las grandes producciones de las radios, era como el programa termina cuando empieza. Y eso que parece una paradoja era real. Si el programa empezaba a las 13 horas, la producción de ese programa terminaba a las 13. Y todo lo que ocurriera, a menos que fuera un último momento, pero a nivel planetario, de impacto mundial, los contenidos no se modificaban, ¿no? Tenía que ser algo de verdad que conmoviera demasiado como para que un programa, por ejemplo, de radio o de televisión se modificara. Y la interacción con los oyentes cambió absolutamente, así que sí, influyeron un montón. Hubo una bisagra, hubo un quiebre, creo yo, a partir de la década del 90, del 2000, ni hablar ahora en estos últimos años, pero todo esto va mutando, va cambiando y creo que la radio específicamente, pero incluso la televisión también va absorbiendo las nuevas posibilidades tecnológicas para su desarrollo. Las acciones cotidianas también influyen y han cambiado mi modo de incluso de pensarme en la profesión, en las redes sociales. Mi trabajo no termina en la radio, mi trabajo termina en ese lugar o en esa radio o en la tele o donde fuere, y después hay un posteo en las redes sociales y la producción y la preproducción cambia un montón en las actividades cotidianas, ¿no? Por supuesto. Antes no teníamos, por ejemplo, este feedback, entonces uno decía algo, por ejemplo, un dato equivocado, que es algo que puede ocurrir, ¿no? Y ahora es la inmediatez, la instantaneidad, y ni hablar si es alguien por ahí más conocido o es un error muy importante, muy grosero, la viralización, ¿no? Es parte también de las tensiones, y es parte de las tensiones también, por ejemplo, en esto de lo que tenemos preproducido o lo que está sucediendo en el momento, qué priorizamos, cómo resolvemos esta situación, ¿no? ¿A qué le damos mayor prioridad? ¿Cambiamos el programa por algo que ocurrió
o dejamos que continúe, dejamos esto que está pasando en vivo o nos ceñimos una grilla. No, hay un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología, con el feedback, con el saber, ni hablar en la tele, el minuto a minuto, por ejemplo, ¿no? A partir de eso, los contenidos, cómo se modifican los contenidos. Hola, soy Lucía, soy docente del nivel primario, maestra de grado. Actualmente estoy trabajando en una escuela pública en el barrio de Pompeya, primer grado, los más chiquitos, y a la tarde en una escuela en el barrio de Valvanera, en sexto grado. Bueno, elegí esta carrera, no siempre supe que quería ser docente, de hecho terminé el secundario con un poco de crisis existencial de qué hacer. Y me gustaba el teatro, me gustaba historia, me gustaba y me interesaba la psicología, como que había varias cosas que me interesaban, pero por separadas no me terminaban de convencer. Y encontré, después de varios años de búsqueda de qué hacer, que la educación englobaba un poco todas las cosas que me gustaban. Así que, bueno, me dediqué a estudiar y